Muy buenas a todos, hoy voy a intentar explicaros el por qué una persona o tú por ejemplo no eres capaz de levantar en press de banca 100 kilos, por ejemplo 8 repeticiones. Por lo tanto voy a intentar explicaros el concepto de la fatiga, qué es y por qué se produce, ¿vale? Y cómo podemos medirla, ya que si entendemos las causas podríamos intentar mejorar esa capacidad de resistencia a la fatiga, o al menos intentar controlar los factores que puedan causarla para así intentar mejorar nuestro rendimiento. Bueno, pues lo primero que considero importante es ver qué entendemos por fatiga. Bueno, pues entendemos por fatiga a la disminución de la capacidad para generar fuerza máxima y o potencia máxima, independientemente de que pueda ser mantenida o no la intensidad del esfuerzo. Es decir, en el caso del entrenamiento con carga, sabemos que se deteriora mucho antes la velocidad de ejecución, es decir, se pierde antes velocidad en el ejercicio que la fuerza máxima que somos capaces de aplicar. Por lo tanto, sabemos que la potencia se deteriora antes que la fuerza desarrollada. La fatiga es algo con lo que vamos a convivir, es algo que siempre vamos a tener, por lo tanto es muy importante que podamos medirla de alguna manera. Y digo que siempre la vamos a tener porque en cuanto nos movemos comenzamos a fatigarnos, y en el caso del ejercicio de fuerza la fatiga no consiste en llegar al fallo, sino que a medida que nos vamos acercando a ese fallo muscular existen diferentes grados de fatiga hasta llegar a la fatiga máxima, que ya es cuando no podemos más y se produce ese fallo en el levantamiento. Así que como vemos, la mayor parte de la fatiga generada se produce a causa de la contracción muscular. Pero por norma general, a la hora de catalogar la fatiga, siempre solemos tener dos grandes bloques. Por un lado tendríamos la fatiga central o fatiga del sistema nervioso, y por otro lado tendríamos la fatiga muscular o periférica. Seguro que te suenan estos dos nombres, pero por si acaso no te suenan, vamos a comentarlos un poco para que al menos podamos establecer cierta base. Bueno, lo primero, ¿a qué llamamos fatiga periférica? Pues llamamos fatiga muscular a aquella que va desde la membrana celular hasta la contracción muscular y la generación de tensión en el eje de actina y miosina. Esta fatiga periférica puede producirse por mecanismos metabólicos, y estos mecanismos metabólicos se dan, por ejemplo, con el consumo de los sustratos, como puede ser la depleción del glucógeno, es decir, que se nos agote el glucógeno muscular o que se nos agote el ATP. También puede darse por la acumulación de metabolitos, que los metabolitos son ni más ni menos que las sustancias producidas durante el metabolismo, como por ejemplo puede ser el lactato, el fosfato inorgánico, etc. Por otro lado, también podría ser producida por interferencias en el mecanismo de excitación-contracción. Y por otro lado, llamamos fatiga central a aquella que se produce desde que se genera la orden motora en la corteza hasta el sarcolema o la membrana celular. En otras palabras, llamamos fatiga central a la incapacidad de nuestro cuerpo o sistema nervioso de lanzar esos impulsos nerviosos. Este tipo de fatiga es bastante rara de alcanzar y vamos a ver el porqué, y es que en general nuestro sistema nervioso central actúa sobre las contracciones musculares en función de la información que recibe de lo que está sucediendo dentro del músculo. Por lo tanto, quien maneja el funcionamiento del organismo durante la práctica del ejercicio es lo que pasa dentro del músculo. Dicho en otras palabras, si nuestros músculos van fatigándose y no son capaces de mantener el ritmo, pues no tendría mucho sentido que nuestro sistema nervioso continúe metiéndole impulsos eléctricos a la misma intensidad que cuando estaban frescos, ¿verdad? En el momento que esto sucede, es decir, cuando hacemos una contracción y aún así el sistema nervioso sigue induciendo impulsos eléctricos más potentes para que se aumente aún más esa contracción pese a que exista la fatiga, entonces sí que podríamos estar hablando de que estamos ante una fatiga del sistema nervioso. Pero esto, como veis, pues es mucho más difícil de alcanzar, ya que se va autorregulando la fatiga muscular con la frecuencia de disparo nervioso que tiene que ejercer el sistema nervioso. Así que por norma general no existe una causa específica de la fatiga, sino que es multifactorial, es decir, se trata de un proceso general de fatiga progresiva. Quiero decir que la fatiga pues no se produce por algo en concreto, como puede ser la depleción de glucógeno, por ejemplo, sino que es ese conjunto en el organismo lo que va produciendo esa fatiga de manera paulatina. Bueno, pues algo también que es muy interesante y que tienes que saber es que da igual por dónde venga la fatiga, va a producir un resultado muy similar, y es básicamente que vamos a poder aplicar menos fuerza y menos velocidad. Eso sí, por norma general, en el entrenamiento de fuerza, la causa de fatiga más común es la periférica o muscular. Bueno,
Y entonces, ahora que sabemos qué es esa fatiga, voy a intentar dar alguna pincelada sobre cómo podemos medir esa fatiga en nuestro entrenamiento. Bueno, pues aquí tenemos diferentes métodos, tanto objetivos como subjetivos. Por el lado de los métodos objetivos, es decir, los que podemos medir o cuantificar con aparatos externos y con datos, pues tendríamos herramientas como pueden ser los encoders, las plataformas de fuerza, los acelerómetros, la valoración de pérdida de tiempo de vuelo en el salto vertical, etc. Y esta forma de cuantificar la fatiga es bastante eficaz, es bastante exacta, pero el problema que tiene es que por norma general pues requerimos de plataformas o de aparatos que suelen ser bastante costosos y además son bastante aparatosos a la hora de llevar al gimnasio y estar midiendo la fatiga pues constantemente con ese tipo de aparatos. Aunque como digo es bastante eficiente medirlo para así valorar nuestro rendimiento. Pero por suerte no solamente tenemos esas herramientas, sino que también tenemos herramientas de tipo subjetivo, como pueden ser por ejemplo el RPE, el RIR o cualquier escala de esfuerzo percibido que podamos tener. Estos métodos subjetivos que sabemos que funcionan gracias a la propiocepción de nuestros propios receptores que informan constantemente al sistema nervioso de la tensión que están generando y así entendemos qué carga nos supone una intensidad más o menos alta. El problema de este tipo de metodología de cuantificación subjetiva es que requiere de un aprendizaje, es decir, una persona novata no va a saber lo que va a pasar cuando le ponga 100 kilos en banca o 80 o 60, no sabe cuántas repeticiones es capaz de hacer, no sabe lo que es el fallo, no conoce las diferentes tensiones o intensidades que puede sentir antes de llegar a ese máximo. Por otro lado, una persona muy experimentada, una vez que coge 100 kilos por ejemplo en banca, sí que sabe cuántas repeticiones más o menos de manera bastante acertada, sabrá cuántas repeticiones puede hacer, cuál sería su 1RM de ese día por ejemplo, qué esfuerzo le supondrá hacer X repeticiones, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que sabemos que se puede aprender, por lo tanto creo que merece la pena empezar a aprender este tipo de técnicas para que así a largo plazo podamos incorporarlas en nuestro entrenamiento y tener así pues una herramienta más con la que trabajar, que siempre viene bien. Si os interesa cómo cuantificar con RPE, con RIR, con escalas de esfuerzo percibido, pues podéis dejarlo en los comentarios, y así pues elaboraré algún vídeo explicando este tipo de técnicas. Y bueno, como conclusión así a modo general, podríamos decir que entender la fatiga es algo muy importante, porque entender esa fatiga nos va a dar un indicativo muy relevante sobre qué deberíamos hacer cada día, como cuánta cantidad de trabajo deberíamos realizar. Porque lo que suele pasar habitualmente, y esto lo comentaba hace poco con un amigo al que asesoro, es que solemos pasar por alto cómo nos encontramos a nivel de fatiga cada día, de tal forma que cuando uno va a entrenar es muy complicado que si después de calentar y hacer alguna serie de aproximación, si se ve cansado, que recoja el chiringuito y se vaya a su casa. Eso no suele pasar porque entramos en él pues ya que he venido, ¿no? Ese seco de coste hundido, ese seco de costo de oportunidad, pues ya que estoy aquí pues voy a entrenar, voy a hacer algo, ¿no? Sin embargo tú sabes cuando has hecho esa tercera repetición que el entrenamiento no va a ser de calidad y que realmente no vas a rendir como deberías. Y en lugar de ajustarte a lo que deberías hacer ese día, pues vas por ejemplo con lo planificado y vas y tiras a muerte, o encima te vienes arriba y le metes cafeína y tiras mucho más. Y es entonces cuando entramos en ese bucle de pico de fatiga, en ese bucle de me encontraba cansado, tomé cafeína, rendí mucho más, ahora me encuentro más cansado, voy a meterle más cafeína, y entramos en un bucle de fatiga crónica y sobreentrenamiento simplemente porque no hemos sabido ajustar pues esa fatiga que deberíamos igual haber descansado ese día, ¿no? O si no descansado, pues haber hecho un rendimiento bastante menor a lo que solemos hacer, para permitir así a nuestro cuerpo recuperarse y supercompensar del rendimiento de las sesiones anteriores. Y ahí es cuando empieza la idea del no pain no gain, etcétera, etcétera. Y esto nos los encontramos en todos los deportes, desde el nadador que cuando da la primera brazada ya sabe cómo se encuentra, al karateca por ejemplo que ya sabe cuando va a entrar al dojo y pega 2 patadas cómo se encuentra, si está cansado o si no está cansado. A la persona que se dedica al entrenamiento de fuerza también sabe en el momento que termina el calentamiento y se acerca a la serie de aproximación cómo se encuentra ese día, sabe si está para levantar o por el contrario no. Y bueno, creo que cada uno debería hacer su propio ejercicio de conciencia y decir, bueno, pues voy a intentar regular un poco cómo voy de fatiga, ¿no? Porque de esta manera pues intentaré permitir a mi cuerpo que siga con su proceso habitual de estímulo, desadaptación, vuelta al punto normal, supercompensación, y a partir de ahí continuar con el rendimiento. Porque no tiene sentido que todos los días vayamos, por ejemplo, al fallo muscular, ¿no? Porque lo único que vamos a provocar es que esa fatiga aumente y que nuestro rendimiento, en lugar de ir así, pues haga así. ¡Pam! Bueno compañeros, pues quería comentar mi punto de vista sobre la fatiga y explicar un poco cómo funciona esto, para que de esta manera tengáis un punto de anclaje para entender pues el resto de vídeos que luego voy publicando, donde digo que aumento la frecuencia de mi entrenamiento para reducir ese volumen de trabajo total y permitirme tocarlo todos los días
ajustando así, volvemos a lo mismo, la fatiga, que al final lo importante es cómo estoy ajustando esa fatiga, ya que si lo que busco es fuerza, pues intentaría no fatigarme demasiado, mientras que si busco hipertrofia, pues sí que buscaría llegar a ese fallo muscular. Así que como veis, pues la gestión de la fatiga es sumamente importante. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, dejádmelo en los comentarios que yo lo sepa y suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, compañeros.